Hola, esta grabación corresponde al práctico 4, que es sobre estructuras arborescentes. Concretamente es el ejercicio 6 llamado copia parcial, que es de la tercera parte del práctico, árboles generales. Conviene o casi es necesario haber visto el teórico o verlo ahora. El teórico sobre este tema está en clase 7, minuto 45, a partir del minuto 45. Brevemente, algo recordatorio sobre lo que es árboles generales. Los árboles generales son una generalización de los árboles binarios en el que la cantidad de subárboles no es conocida. Está acotada pero no es conocida. Puede ser cero incluso o puede ser mayor que 2. Se definen de manera recursiva. Un árbol general puede ser vacío o si no es un elemento y una colección de árboles. El elemento va a ser del tipo de los cuales lo sean los árboles. En este caso van a ser enteros. A esa colección de árboles, además, específicamente es una secuencia, porque interesa la posición en la que están. Le vamos a llamar por simplicidad bosque. Bosque en realidad es algo más genérico, son cualquier conjunto de árboles. En este caso, los elementos, los árboles pertenecientes a un bosque, tienen una relación que es ser todos ellos subárboles de un cierto nodo. Y con un abuso del lenguaje vamos a llamarles hijos de ese nodo. En realidad está mal porque los hijos son las raíces de los árboles. También con un abuso del lenguaje vamos a decir que esos árboles son hermanos. En realidad los hermanos son las raíces de los árboles. Todo esto es simplemente por simplicidad. Bueno, vamos a pasar en concreto a la descripción del problema con el que vamos a trabajar. En este práctico estamos trabajando con el tipo uint, que son los enteros no negativos, los naturales, y también vamos a trabajar con el tipo de datos llamado nodo AG, que es lo que se conoce como primer hijo siguiente hermano. Son estructuras binarias en las que la semántica es primer hijo siguiente hermano. Vamos a ahondar sobre esto. Pero antes vamos a tratar de entender el problema y verlo de manera más conceptual. ¿Qué es lo que quiere el problema independientemente de la estructura con la cual lo vayamos a resolver? Acá tenemos la letra y un ejemplo. Se trata de la copia parcial de un árbol. ¿Qué significa parcial? Que son los primeros k niveles. K es uno de los parámetros dados. Entonces, los datos son un árbol y un entero positivo, no negativo mejor dicho. El resultado es un árbol. Esto es consistente con la firma que nos están dando ahí. Podemos preguntarnos algunos casos particulares. ¿Qué pasa si cae 0? Bueno, la letra nos lo dice. Si cae 0, se debe devolver el árbol vacío. Si el árbol es vacío, el árbol A es vacío, obviamente se va a devolver el árbol vacío. Es importante ponernos de acuerdo en qué significa, en cuál es el nivel en el que está la raíz. Para algunos la raíz está en el nivel 0, para nosotros en general en el curso le vamos a decir que está en el nivel 1, en la letra está dicho. También se dice que no debe compartir memoria. Podemos preguntarnos, ¿podría compartir memoria el árbol? Y también se dice que en base a que se dice que A siguiente hermano es null, que vamos a tener que implementarlo, como habíamos dicho recién, con primer hijo siguiente hermano. Vamos a ver que esto lo vamos a aplicar solamente a la llamada inicial. Esto lo vamos a resolver de manera recursiva. En las otras llamadas no se va a cumplir eso. Vamos a permitir que A siguiente hermano sea vacío. ¿Qué pasa si, nos podemos preguntar, qué pasa si la altura es menor que la cantidad de nodos, que la cantidad de niveles pedido? Bueno, lo que vamos a hacer es devolver el árbol completo. La copia va a ser una copia total. Lo que vamos a hacer ahora es adelantarnos al desarrollo, a la implementación y ver una corrida de esto, de lo que va a ser el programa terminado. Aquí tengo el caso de prueba. Las primeras líneas un poco crípticas lo que hacen es insertar elementos en el árbol. Luego acá se imprime el árbol. Y después acá se hace lo que se pide. La copia parcial para distintos casos. Vamos a probar el caso que está en el dibujo, k igual 3. Lo que sea el caso base, k igual 0. Vamos a probar qué pasa con k igual 1. K igual 4, que es la altura del árbol.
y luego k igual 5, que es se pasa de la altura del árbol. Vamos a correr esto, vamos a compilarlo. Vamos a ponerle nombre, copia parcial. Corremos el caso y lo corremos con el caso de prueba. Bueno, acá está dibujado el árbol. Por simplicidad, el árbol está dibujado de manera distinta a lo que es habitual. Habitualmente se pone la raíz arriba, acá lo estamos poniendo a la izquierda. Habitualmente los hijos van de izquierda a derecha, o sea, el primer hijo va a la izquierda, acá van de arriba hacia abajo, pero es exactamente el mismo árbol que tenemos dibujado. 1 en la raíz, sus hijos son 2, 3 y 4 en ese orden, 5 y 6 son los hijos de 2, 7 es el hijo de 3, único hijo, 8 es el único hijo de 7. Copiamos, copia con k igual 3. Nos da lo que esperamos que nos dé, los primeros 3 niveles. K igual 0, vacío. K igual 1, solamente la raíz. K igual 4, que es la altura del árbol, lo copia exactamente todo. K igual 5, también lo copia todo. Luego vamos a volver sobre esto. Y lo que vamos a hacer es equivocarnos y ver qué pasa cuando nos equivocamos. Ahora lo que vamos a hacer es encarar la solución del problema. La solución la vamos a buscar de manera recursiva, como es habitual con árboles. Sabemos qué hacer con el caso base de los naturales, que es k igual 0. Debemos devolver el árbol vacío. El resultado es el árbol vacío. También sabemos qué hacer cuando se nos presenta el caso de que el árbol sea vacío, que es el caso base de los árboles. También ahí el resultado es el árbol vacío. ¿Qué va a pasar con un caso general? Debemos tener claro que el caso, la instancia, no es el árbol, es el árbol y el k, el cantidad de niveles. ¿Cómo podemos encontrar una instancia más chica a la que se le pueda aplicar el mismo problema y cuya solución nos sirva para lo que estamos buscando? Bueno, lo que podemos hacer es reducir el valor de k, pasar a que k sea 2. Bueno, si hiciéramos eso, ¿qué obtendríamos de este lado? Tendríamos esto que está acá, ¿verdad? Esto que está recuadrado. Esto es lo que obtendríamos y lo que está a la derecha es lo que queremos. O sea que no nos sirve, tendríamos que trabajar mucho para terminar de conseguir la solución. Otra opción es achicar el árbol, o sea, encontrar un árbol más chico que el árbol A. ¿Tenemos eso? Claro, sí. Los árboles con raíces en 2, en 3 y en 4 son árboles, son más chicos, están contenidos en A. Y bueno, son justamente los árboles, los subárboles del bosque de subárboles de A. Si hacemos llamadas de copia parcial con esos árboles y mantenemos k igual 3, ¿qué obtendríamos? Acá obtendríamos algo así, y esto nos sirve, es lo que querríamos. Si lo hacemos en 4, obtendríamos algo así, y también nos sirve. Pero cuando lo hacemos en 3, con k igual 3, tenemos esto. Y esto es lo que queremos. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que queremos encontrar? ¿Qué es lo que queremos que nos dé cada uno de los subárboles para poder obtener de manera fácil la solución? Bueno, querríamos esto. Aquello para el 2, esto para el 4. Y esto para el árbol que tiene raíz en 3. Entonces, si hiciéramos copia parcial en cada uno de los subárboles, querríamos obtener eso que está ahí. A eso le juntaríamos una copia de la raíz, que eso lo podemos conseguir fácilmente. Entonces, ¿qué serían estos que están en los cuadritos azules? ¿Cuál tiene que ser el valor de k para obtener eso? Lo que para el árbol con raíz en 1 son 3 niveles, para los árboles con raíz en sus hijos son 2 niveles. Entonces acá lo que nos damos cuenta es
que para solucionar el problema lo que tenemos que hacer es obtener una copia de la raíz, lo cual es fácil de hacer, y obtener para cada uno de los árboles pertenecientes al bosque de subárboles, obtener el resultado de copia parcial, pero con k-1. Vamos a obtener tres copias parciales, en este caso, una secuencia de copias parciales. Con esa secuencia construiremos el bosque y ese bosque lo juntaremos con la copia de la raíz para obtener esto de acá. Bueno, esta es la solución en abstracto. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo formalizar esto. Por ahora no vamos a pasar directamente al código C. Vamos a ver con un cierto lenguaje que en parte ya hemos estado trabajando en el curso para tratar de formalizar lo anterior, lo que dije antes en lenguaje español. Vamos a ver cómo formalizarlo. Después va a ser muy fácil pasarlo así. Un árbol. Un árbol puede ser vacío, vamos a representarlo acá con esta flechita, o puede ser no vacío. Si el árbol no es vacío, tiene dos componentes, un dato y una secuencia de subárboles que llamamos hijos, como dije antes, con un abuso del lenguaje. O sea, ese elemento en nuestro caso va a ser un entero y una secuencia de subárboles. Está muy bien. Ahora, ¿qué es una secuencia de subárboles? Y una secuencia de subárboles es, como siempre, una secuencia puede ser vacía, que la representamos con el par de corchetes, o puede ser no vacía. En ese caso ponemos el primer elemento, un punto, y el resto de la secuencia, que llamamos hermanos, otra vez con el abuso del lenguaje. Uno acá se puede preguntar, pero ojo, esto es una circularidad en la definición, porque para definir árbol usamos aquí esto, que es una secuencia, y para definir secuencia usamos esto que está acá, que es un árbol. ¿No es una circularidad? ¿Está bien esto? Bueno, es similar o parecido a lo que ya hemos tenido aquí mismo, con secuencia, con nodo, cuando definíamos un nodo y uno de los campos es puntero a nodo, o definíamos lista en función de nodo que todavía habíamos definido, y después cuando definíamos el nodo, uno de sus componentes era lista. Todo eso se resolvía porque siempre hay casos base. Si queremos, vamos a convencernos con esto, o sea, deberíamos ver un árbol vacío. ¿Podemos resolverlo con esto? Sí, aquí el árbol vacío es esto. Un árbol que fuera una hoja, ¿podemos resolverlo? Sí, es un árbol no vacío. Tiene un dato y tendría una colección de hijos vacía. ¿Podemos resolver la colección de hijos vacía? Sí, aquí. Entonces es importante no seguir adelante hasta no convencerse de que cualquier árbol se puede resolver de esta manera y cualquier bosque. Vamos a verlo de otra manera esto. Acá tenemos, vamos a ampliar el dibujo anterior. Acá tengo un árbol. Voy a dibujar el árbol acá. Voy a pintar de azul como hice antes. Este es el árbol original. ¿Cómo puedo construir este árbol basándome en lo que dijimos recién? Bueno, dijimos que un árbol es o bien, mejor dicho, o bien vacío, o si no, este no es el caso de un árbol vacío, es una... bueno, no me quedó bien esto. La raíz, o vamos a dibujar acá un bosque, la raíz y un bosque. El bosque lo estoy pintando de rojo. El azul es el árbol, el celeste o cian es la raíz y el bosque en rojo. Bueno, tampoco quedó bien el bosque, pero igual. Bueno, y ese bosque en este caso tiene tres elementos, tres subárboles, tres árboles. Va a tener entonces un primer árbol, que lo pintamos de azul, como habíamos visto. El signo quedó un poquito afuera. ¿Y qué más sigue? Un bosque, que es el resto del bosque original. Bueno, podríamos seguir ahí, tomar este árbol y decir que este árbol tiene una raíz y un bosque que tiene estos dos que están acá. Este bosque va a tener un primero que va a ser el 5 y un resto que va a ser
el 6 seguido de la nada, y así con todo. Entonces hay que convencerse de que cualquier árbol puede resolverse de esta manera, con la especificación que dimos antes. Entonces, dado esto, vamos a llamar a resolver copia parcial. Vamos a llamarle copia árbol, porque vamos a hacer copia árbol y copia bosque. Copia árbol es una función que va a tomar como parámetro un árbol y un natural, y va a devolver un árbol. ¿Qué puede tener como parámetros? Vamos a ver el caso base. Ya sabemos, el caso base de los naturales es 0. En este caso, el resultado va a ser el árbol vacío. Si el árbol es vacío, con este signo de interrogación aquí y aquí estoy diciendo no me importa cuál es el valor, igual el árbol va a ser vacío. Si en este segundo caso el árbol es vacío, el resultado va a ser el árbol vacío. Acá estoy planteando la posibilidad de tener como casos base el árbol hoja, o sea, el árbol es dato seguido de una secuencia vacía. Si es así, lo único que voy a tener que devolver es el mismo árbol, o sea, la raíz va a ser el dato y la secuencia vacía. Lo puse entre comentario de C porque no sé si lo voy a precisar, pero por las dudas lo dejo ahí. Supongo que no, porque este no es un caso base del constructor, de la construcción de árboles. Otro caso podría ser fácil de resolver cuando el K es 1. Si solamente quiero el primer nivel, lo que voy a resolver es, lo que voy a tener es un árbol que tiene solamente el dato y la secuencia vacía después. Vamos a ver el caso genérico. Acá estoy suponiendo que árbol vacío ya lo resolví aquí, y K igual 0 ya lo resolví acá. O sea, el árbol no es vacío y K no es 0. ¿Cuál va a ser el resultado de ese árbol? Necesariamente la raíz va a ser igual a la del árbol pasado como parámetro. ¿Y cuáles van a ser los subárboles? Los subárboles del árbol son hijos. A cada uno de ellos le vamos a aplicar copia árbol con K-1, ya lo hemos visto eso. Vamos a obtener esas copias parciales y con eso vamos a construir una secuencia que va a ser el segundo parámetro de esto. Pero yo dije para cada uno, eso es iteración. Queremos resolverlo de manera recursiva. Para eso vamos a tener otra función que se llama copia bosque, que la estamos poniendo abajo. Copia bosque toma como parámetro un bosque y un entero y devuelve un bosque. Y esto es muy sencillo, es lo que hacemos habitualmente con una secuencia. No me importa cuál es el bosque, si queremos devolver 0 niveles, el resultado va a ser la secuencia vacía. Si en el otro caso base, si el bosque es vacío, vamos a devolver, no me importa cuál es la cantidad de niveles que me piden, vamos a tener que devolver el bosque vacío. En el caso genérico, nos piden los K primeros niveles de un bosque que tiene un primer elemento, primero, y una secuencia de otros árboles que se llaman hermanos. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser un bosque que tiene como primer elemento el resultado de llamar a copia parcial de este primer elemento que está acá, el primer elemento del parámetro. ¿Seguido de qué? Del bosque formado por las llamadas a copia parcial de los elementos hermanos. Bien, esto funciona, está bien. Esto es puramente teórico, alejado de un lenguaje de programación real. No, esto con muy poquito cambio sintáctico es un programa en algunos lenguajes de programación, un programa que se ejecuta y da el resultado. Otra vez, faltó decir que a alguien le puede parecer raro esta circularidad. Para resolver copia árbol, usamos copia bosque, y para resolver copia bosque, llamamos a copia árbol. Bueno, es la misma circularidad de una recursión común y corriente. Se resuelve porque hay casos base. Esto se llama recursión mutua. Bueno, entonces acá lo tenemos el problema resuelto formalmente. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a C. Vamos a ver que es casi directo, automático. El pasaje a C va a ser bastante directo. Aquí tenemos. Definimos el árbol como puntero a un struct.
Ese struct todavía no está definido, es un tipo incompleto, pero al lenguaje, al compilador eso le alcanza. Hacemos lo mismo con bosque y definimos, ya declaramos las funciones que queremos crear. Es casi una copia de lo anterior. El struct, ¿qué va a hacer? Un dato y un bosque, un entero y un bosque. El struct del bosque, un árbol y un bosque de hermanos. Y la implementación, el código, es también casi una copia de lo anterior. Simplemente que ahora nos preocupamos por conseguir memoria. Copia árbol. Vamos a devolver un árbol. ¿Cuáles eran los casos base? Los casos base eran árbol vacío y k igual 0. Bueno, queremos que no ocurra eso. Si eso ocurre, devuelve copia null. Si no ocurre eso, pedimos memoria para el nodo. Su dato va a ser la copia, es lo que habíamos visto con la elipse de color celeste. Lo copiamos acá. Y llamamos a copia bosque con el parámetro k-1 y el parámetro hijos. Copia bosque, como es, sacado también de arriba. Creamos un bosque, acá, otra vez, si no se cumplen los casos base. Y bueno, llamamos a copia árbol y a copia bosque exactamente como habíamos dicho. Esto funciona. Compila. Esto está dentro del código que hace un ratito compilé. Así que está bien. Y la implementación también estaría bien. Simplemente que vamos a buscar otra solución. Para eso vamos a volver acá a este dibujito. Teníamos este rectángulo rojo, el más externo, que representa un bosque. No quedó bien el 5, quedó medio afuera, pero imaginemos que está bien. Decíamos que eso tiene dos componentes. El primero, el árbol en azul, el árbol que tiene raíz en 2. El segundo, el resto, o sea, los subárboles que tienen raíz en 3 y en 4. Vamos a ver más adentro del árbol que tiene raíz 2. ¿Qué dijimos que había ahí? Es un árbol que tiene dos componentes. Uno es la raíz, el elemento que corresponde a la raíz, que es esto que está acá. Y el segundo es, a su vez, un bosque, que quiero pintarlo aquí, acá. Un bosque, o sea, el árbol azul tiene adentro dos componentes, el nodo 2, la raíz 2 y el subárbol 5 y 6. Bueno, entonces miremos el rectángulo rojo más externo. Tiene, como dije, dos componentes. El primero de ellos a su vez tiene dos. En el nodo, esto es el nodo bosque. Ahora, podemos pensar, ¿y qué pasa si eliminamos el árbol, el rectángulo azul ese que está ahí, y pensamos que el nodo bosque tiene en realidad tres componentes? Acá. El nodo bosque ahora lo consideramos como tres partes. Una es el dato, que viene a ser la raíz del primer árbol. Otro es el rectángulo más chico a la izquierda y abajo, que es el conjunto, la colección, la secuencia de hijos del primer árbol. Y otro, el rectángulo rojo más a la derecha, que es la colección, la secuencia de árboles hermanos del primer árbol. O sea, ahora nuestro nodo bosque tendría tres campos. Vamos a volver al código y vamos a implementar eso. En realidad, en lugar de llamarle nodo bosque, ¿por qué no le llamamos nodo AG? Que es el que estamos trabajando. El nodo AG, el nodo de árbol general, es en realidad, como estamos viendo, el nodo de un bosque. El primer dato, el dato es la elipse celeste que representa la raíz del primer árbol. Y luego tenemos punteros, porque ¿cómo hacemos para representar secuencias de las cuales no sabemos el tamaño? Con punteros. Entonces tenemos nodo AG, vamos a separarlo esto. El nodo AG tiene dos punteros. El primero es el de los subárboles y lo separo para que quede claro. Los dos primeros componentes son los que corresponden a el árbol del bosque, el primer árbol del bosque. El tercer componente es el que corresponde a los hermanos. Y aquí tenemos la definición de AG, que es la que tenemos arriba en la letra. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer para transformar esto, para usar esto, para implementar lo que nosotros queríamos, que era copia parcial?
Esto lo vamos a hacer con una copia casi de copia bosque. Lo voy a copiar acá y vamos a transformarlo con la nueva representación que estamos usando. Con ello, bosque, en lugar de bosque va a ser AG. Aquí. Aquí también. Y aquí. Bien, en lugar de copia bosque, copia parcial, que es la función que queríamos. Aquí. Y por acá. Bueno, voy a separar acá para que quede claro que lo de arriba es lo del árbol y esto es lo de los siguientes árboles. En lugar de hermanos, ahora le vamos a llamar siguiente hermano, SH, aquí y aquí. Bueno, y en lugar de red bosque, nodo AG. Falta esto de copia árbol, pero vamos a ver cómo funciona esto. Queremos copiar el árbol A, el árbol tipo AG, que es un bosque. No estamos en el caso base. Creamos el nodo, ese nodo que ahora vimos que tiene 3 componentes. Esto todavía no lo resolvimos, ahora lo vamos a resolver. Y al final lo que vamos a hacer es que el siguiente hermano de la copia sea resultado de la copia del siguiente hermano del árbol A. ¿Ah? Bueno, lo que nos queda es resolver esto. Ahora vamos a ver qué es lo que hace copia árbol. Lo miramos acá arriba. Copia árbol lo que hace es, crea el nodo, no lo precisamos porque ya lo hemos creado, y hace estas dos cosas. O sea, resuelve el problema del árbol. En lugar de esto vamos a necesitar poner esto acá. Copia dato, creo que nos queda igual, exactamente igual. Copia bosque, habíamos dicho que es copia parcial. Y ahora en lugar de hijos, el campo se llama primer hijo. ¿Está? Saco esto de acá. Bueno, esta sería la función. Voy a llevármela, le voy a copiar para compararla con la que se tenía implementada y con la que corría el caso hoy. Vamos a ver dónde está eso. Está por acá. Y es exactamente igual. Sí, salvo que acá le dejé un espacio en blanco para dejar claro que esta es la parte del árbol y esta es la parte del resto de sus árboles. Bueno, podemos pensar tanto trabajo para tan poco, unas poquitas líneas de código. Sí, pero esto en realidad habla de la potencia de estas herramientas, de la recursión y de la representación primer hijo, siguiente hermano. Cuando uno empieza a tener un poco de práctica, estos ejercicios salen fácil, salen rápido. Pero hay que tener en cuenta que este nodo, el nodo primer hijo, siguiente hermano, tiene dos caras, dos aspectos, dos funcionalidades. En una es un bosque, como vimos recién, representa un bosque. Y en otra representa un árbol. Cuando no tenemos en cuenta, cuando no usamos el puntero siguiente hermano, es un árbol. Decía, con práctica resolvemos esto rápido, tanto que ni siquiera tenemos en cuenta esta dualidad. Pero algunas veces lo podemos llegar a trancar y entonces es bueno ir a los fundamentos y tener claro cuándo estamos usando el nodo como árbol y cuándo como bosque. O sea, el árbol de alguna forma es un caso particular. Bueno, habíamos dicho que íbamos a volver a correr cometiendo errores. Vamos a ver, ¿qué pasa si aquí en lugar de K ponemos K-1? Este error creo que no es muy habitual, pero vamos a probarlo. O sea, las llamadas al siguiente hermano las hacemos con un valor menos del que esperamos. ¿Qué va a pasar? Antes de correr el código, ¿qué va a pasar? Primero vamos a compilar, otra vez. Bien, y ahora corremos el código. Vemos, en el caso k igual 3, copió correctamente hasta el 5. Y está bien, o sea, el hijo izquierdo siempre pasa el parámetro correcto, pero para todos los demás se va decreciendo en 1. Entonces quedó truncado eso. ¿Lo ven? Para k igual 0 obviamente quedó el caso correcto.
K igual 1 también, es el único. K igual 4, no, tendría que haber copiado todo. K igual 5 sí, copió todo, creo. Sí. ¿Tá? Bueno, ese es un error posible. Vamos a ver otro error posible. Vamos a devolver acá como estaba. Otro error es este, el contrario. En lugar de poner K-1, poner K aquí. ¿Qué va a pasar en este caso? Antes de correr el código, pensemos. No sé qué pasó acá. Falta un paréntesis. Vamos a ver otra vez. Ahí está. ¿Qué significa ahora? K no va a cambiar. Por lo tanto, aquí siempre va a ser mayor que 0. Nunca va a llegar el caso base, nunca se va a cortar la recursión como consecuencia de K. O sea, solamente se va a cortar como consecuencia de llegar al árbol nulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las copias van a ser iguales. ¿No? K igual 3. Bueno, obviamente excepto K igual 0, porque K igual 0 no entra. Vamos a volver acá a poner como corresponde. Vamos a cometer otro error ahora. En la no incluir como caso base K igual 0. K mayor que 0. Y otra vez me falta un paréntesis y me sobra un paréntesis. Sí. ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo, como sacamos K, como sacamos el K del control, el único caso base es cuando ocurre cuando es frenado por el A. Vamos a lo otro, vamos a sacar el A de caso base. ¿Qué va a pasar ahora? Solamente se va a cortar la recursión como consecuencia de que K valga 0. Esto quiere decir que algunas veces vamos a entrar aquí con un árbol vacío. Entonces A dato, A primer hijo, A siguiente hijo va a tener que dar error. Acá. Acá se dibujó el árbol y cuando estábamos haciendo K igual 3 ya se rompió ahí. Violación de ese invento. Si en la prueba pusiéramos primero K igual 0, de repente no pasaba eso con K igual 0, pero iba a pasar después. Con K igual 0 seguramente no. Vamos a cambiar la prueba. Primero ponemos K igual 0. Corremos. Con K igual 0 obviamente no hubo problema, pero con K igual 3 sí. Y bueno, con esto estamos llegando al final. Hemos visto cómo encarar el problema, cómo resolverlo de manera abstracta, o sea, dado un caso genérico, cómo encontrar el caso más chico que nos permita resolver el problema. Luego eso pasamos a formalizarlo. Teníamos recursión mutua tanto en la definición de las estructuras como en la implementación de las operaciones, pero era la forma natural de hacerlo. Luego lo tradujimos casi de manera automática a C, y luego vimos cómo un pequeño truco, por llamarlo así, que es la representación primer hijo siguiente hermano, nos permite simplificar de manera notoria la solución del problema. Bueno, como siempre quedan los foros para consultar cualquier duda sobre estos temas.